seguimos un poquito con nuestra clase en lo que quedamos en el tema de lo que son las gotas nasales, donde estábamos viendo también las formas. Oh, vale. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar porque tengo problema con mi internet. Vamos a ver si podemos continuar por lo menos. Bueno, hablábamos del tema de las gotas nasales, ¿verdad? Donde decíamos también que la finalidad de las gotas nasales o terapia rinológica es restablecer las condiciones fisiológicas de la zona que hayan podido ser alterada por distintos motivos, cuyos objetivos son repermeabilizar la cavidad nasal, la inhibición de excesiva secreción mucosal, muchas veces también que se tiene, dentro de lo que corresponde también en lo que es el tema de lo que es la acción descongestiva también que se pudiera tener dentro de estos inconvenientes que pudiera aparecer también en las diferentes personas, ¿verdad? Donde también la presentación suele ser en frasco de vidrio de pequeña cantidad y con cuentagotas o en frascos nebulizadores también, ¿verdad? Que es lo que generalmente también se tiene dentro de lo que es la presentación en sí. También tenemos este tipo, ¿verdad? De presentación, donde también ya viene de épocas anteriores ya las presentaciones. Las gotas óticas se utilizan exclusivamente para las infecciones internas del oído medio. Se administran sustancias antisépticas y a veces se asocia un antiinflamatorio que también generalmente se pueda utilizar también en estos tipos de pacientes que generalmente también se ve reflejada en lo que son también los dolores de oído que se pudieran tener muchas veces. Los colutorios se utiliza como antiséptico y calmante de afecciones de la cavidad bucal, de la mucosa, de las encías. Son formas líquidas que se pueden aplicar en un algodón o en un pincel bañando la superficie lesionada. Aquí tenemos un poquito también una de las presentaciones de este tipo de medicamento. Tenemos las irrigaciones, que son disoluciones en acuosas que tienen grandes propiedades antisépticas. La forma de aplicación es un chorro en la cavidad orgánica donde vaya a actuar. Estos tipos de irrigaciones son las oftálmicas, utilizado para expulsar cuerpos extraños, las faringeas, las nasales, las vaginales también que se pudieran tener. Tenemos también las enemas, que son formas destinadas a la introducción de una solución líquida por vía rectal en el interior del intestino grueso con fines de limpieza, diagnóstico o terapia. Verá que muchas veces también se necesita evacuar para hacerse algún estudio especializado que la persona se debe hacer. Dentro de los tipos de enema tenemos los enemas evacuantes, que se administra para favorecer la eliminación de heces, produce un estímulo sobre la pared intestinal y una irrigación de las mucosas, circunstancias que favorecen el aumento del peristaltismo,
también lo más utilizado son la enema de agua jabonosa, que es el agua más jabón, el enema salino, que es el agua más 2 cucharadas de sal, las enemas comerciales desechables, tenemos las enemas de retención, que se utiliza para administrar sustancia a través de la vía rectal y con el fin de retener el líquido introducido durante el mayor tiempo posible. Los más utilizados son la enema oleoso, la lúbrica, la rebalancese y facilita la evacuación de las heces. El enema medicamentoso contiene fármacos disueltos en una solución que puede ser el antihelmíntico, el carminativo, el antiséptico estimulante y el emoliente. También tenemos el enema opaco, que consiste en introducir por vía rectal una solución de bario para poder realizar un estudio radiológico también del intestino grueso y, como ya había mencionado, para cualquier tipo de estudios especializados que se pudiera hacer en los pacientes. En cuanto a los supositorios, son formas farmacéuticas sólidas para ser administrada por vía rectal. La farmacopea española la define como forma farmacéutica sólida de forma crónica u ovoide alargada que es capaz de difundir a temperatura del recto o solubilizarse en los líquidos de la parte mucosa rectal, ¿verdad? Y también este tipo de supositorio nosotros también suministrados también aquí en nuestro país, donde debe reunir también una serie de cualidades, donde dentro de las cualidades generales podemos poner el punto de fusión algo inferior a 37 grados centígrados, el excipiente no debe irritar la mucosa rectal, no deben endurecerse o ranciarse con el tiempo. Las cualidades particulares, si se espera conseguir un efecto laxante, estará firmado por materias mucilaginosas y lubrificantes. Si la acción ha de ser local, se buscarán excipientes que liberen el medicamento lentamente y retrasen también su absorción. Si es un fármaco de acción sistémica, se procurará que la absorción sea la más rápida posible. Y acá vemos un poquito también las diferentes formas que pudieran tener estos tipos de supositorios. En cuanto a los óvulos, la única diferencia con los supositorios son la forma y la vía de administración. Estos son ovoides y de un peso aproximado de 15 gramos y la vía de administración es la forma vaginal. También la masa fundamental suele ser siempre glicerina, gelatina o el agar. Los óvulos están destinados a producir efectos locales, pero como es la vagina una vía de absorción, se tendrá en cuenta no utilizar medicamentos demasiado activos para evitar posibles intoxicaciones. Actualmente, en vez de óvulos, se preparan tabletas vaginales que tienen la forma también de un supositorio aplastado con los bordes redondeados. Son duras, pero en contacto con la mucosa vaginal se deshacen fácilmente, dejando el principio activo en contacto de dicha mucosa. En cuanto a las pomadas, son formas farmacéuticas de consistencia blanda, análogo a la de la manteca, destinadas a ser extendida por la piel. Las pomadas están compuestas de las sustancias que forman el medicamento más el o los excipientes, que son los que le dan la consistencia semisólida. Según su composición puede ser pomada, solución o preparaciones. También dentro de lo que es su composición, podemos también mencionar las pomadas emolientes y refrescantes, que son aquellas en las cuales la fase acuosa presenta una gran movilidad. Esta hace que se evapore lentamente. Las pomadas protectoras
llamadas también de barra, que se utilizan para evitar acciones externas nocivas, tanto producidas por agentes físicos como químicos. Tenemos las pomadas curativas, que son aplicadas directamente sobre las pieles enfermas o traumatizadas, los cuales tienen una mayor absorción, ya que a las pieles les falta sus defensas naturales. El medicamento puede ejercer una acción local sobre la piel y también podemos administrar medicamentos de acción general mediante la absorción de la piel, como son también los parches de hormonas. También tenemos lo que son también los modelos, ¿verdad? Cómo vienen también las diferentes presentaciones de las pomadas también, ¿verdad? Que es conocimiento de todos nosotros también en su utilización. Tenemos los jabones. El jabón es una sal formada por un ácido graso y un metal. Los jabones medicinales son jabones sólidos a los que se le añade la sustancia medicamentosa, estando aquellos fundidos al baño María. El uso más generalizado del jabón es para la limpieza debido a sus propiedades como movilización de la suciedad, el englobe de grasa y su arrastre. También un buen jabón puede reunir las siguientes cualidades, como ser la capacidad humectante, mojar la superficie donde se aplica, la capacidad detergente, poder afrógeno, formar espuma. Según el metal que lleven, pueden ser jabones duros. El metal es el sólido, producen mucha espuma, pero son poco emulgentes. Facilidad de absorción de medicamentos oleosos. Los jabones blandos, el metal es el potasio, donde produce poca espuma, pero son muy emulgentes también. En cuanto a los emplastos, son preparaciones de uso externo sólidas, no licuables a 37 grados centígrados, a cuya temperatura se ablandan formando masas plásticas, flexibles y adhesivas. Estas preparaciones farmacéuticas constan de resina, de cera, de grasas mezcladas con diversas sustancias. Tenemos también los aerosoles, que son dispersiones de partículas muy finas de un líquido o de un sólido en el aire o en un gas. El aerosol se emplea como tratamiento directo de afecciones de las vías respiratorias, permitiendo la llegada inmediata del medicamento sin necesidad de recurrir a la difusión sanguínea. Esto se ha podido conseguir gracias a los envases con gas de presión. Esta forma de envasado ofrece muchas ventajas en la forma farmacéutica, ya que son de cómoda, práctica y limpia aplicación. Se tiene la dosificación es exacta, se evitan pérdidas del principio activo, así como las contaminaciones bacterianas, por ser el envase herméticamente cerrado. Fácil tratamiento de zonas corporales de difícil acceso. Podemos encontrarnos con los siguientes casos, como es el medicamento se presenta ya disuelto, el spray contra el catarro o para la desinfección de la piel. El medicamento se presenta en forma suspendida, son los spray contra el asma o los spray de polvos tópicos. También tenemos el spray de emulsión, que se utilizan generalmente como spray de pomada, como emulsión de aceite, agua, que es lo más frecuente también en estos diferentes tipos de aerosoles, suministrados también para los diferentes tratamientos que se pudieran tener de acuerdo al diagnóstico también de cada paciente. En cuanto a la farmacocinética, sabemos que es la parte de la farmacología que estudia la evolución del medicamento en el organismo en función del tiempo y de la dosis. Engloba los siguientes apartados también, como es liberación, la toma del mismo, la absorción, el paso del fármaco desde el exterior al medio interno. Los medicamentos se ponen en contacto con los elementos sobre los que actúan por acción indirecta o mediata o por acción directa o inmediata.
En cuanto a la distribución, el fármaco, una vez absorbido, se distribuye entre la sangre y entre los diversos tejidos. El metabolismo se llama también la biotransformación del fármaco. Los factores que modifican el metabolismo de los fármacos son factores químicos intrínsecos del propio fármaco, los factores fisiológicos que van de acuerdo a la edad, de acuerdo a la nutrición, las dietas carentes de calcio, de potasio, de vitamina C, de proteínas, incrementa también la sensibilidad de los fármacos. El sexo en general, las mujeres son muy sensibles que los hombres y la gestación aumenta la sensibilidad a los fármacos porque aumenta la hormona de la progesterona. En cuanto a los factores farmacodinámicos, tenemos las dosis, la vía de administración, tenemos los factores patológicos, donde el estrés aumenta el metabolismo de los fármacos y la insuficiencia renal y hepática que se disminuye. En cuanto a la eliminación, es el paso de un fármaco del medio interno al exterior y los procesos de eliminación pueden ser de varios tipos, que pueden ser la renal, la biliar, la mamaria, la intestinal y la cutánea también. Esto un poquito haciendo también un pantallazo, todo lo que nosotros los primeros días de clase ya habíamos visto sobre lo que es la farmacocinética, englobando a todos los tipos de medicamentos con sus diferentes presentaciones que hoy día estamos viendo. Y para cerrar un poquito, tenemos la interacción fármaco-receptor, que sabemos también que conforma todo este proceso de la farmacotecnia. El fármaco sabemos que es toda molécula capaz de inducir efectos en un sistema biológico, donde el receptor es la parte del sistema biológico con el cual el fármaco entra en contacto de un modo selectivo para provocar un efecto característico también. Se dice que dos fármacos actúan sinérgicamente cuando los efectos que se obtienen al utilizarlos conjuntamente son iguales o son superiores a la suma de los efectos individuales. En cuanto a la toxicidad de los fármacos, podemos decir que ningún medicamento está libre de efectos tóxicos. Entre las causas de toxicidad podemos distinguir la sobredosificación, la absoluta exceso de dosis, la relativa, que es la dosis correcta administrada a sujetos hipersensibles, la hipersensibilidad, que todo esto que acabamos de mencionar también hace un poquito a lo que es la toxicidad, que también toda una clase le habíamos dedicado a este tema de toxicidad en los fármacos. La vía de administración de los medicamentos, también sabemos que tenemos la vía de absorción directa, como tenemos también las vías de absorción indirectas. Dentro de lo que son las vías de absorción directa son las vías subcutáneas, la vía intramuscular, la vía intraperitoneal, la vía intrapleural, la vía intraarticular, la vía intravascular intravenosa, la vía intravascular intraarterial, la vía intravascular, la intracardíaca, la vía intraósea y la vía intracetal. Dentro de lo que son las vías de absorción indirecta, son la vía oral, la vía sublingual, la vía rectal, la vía respiratoria, la vía cutánea, la vía conjuntival y la vía genitourinaria. Es muy importante también a la hora de estudiar también, ¿verdad? Diferenciar muy bien estas vías de absorción, tanto la directa como la indirecta, que sepamos diferenciar muy bien quiénes dependen de tal tipo o cual absorción.
La diferencia entre las dos vías de absorción tenemos dentro de lo que es la vía directa, no atraviesan la barrera, rigurosa asfixia, son caras, son dolorosas, la mayoría administrado por otra persona. En cambio, en la vía indirecta, atraviesan la barrera, no requieren de asfixia rigurosa, costo no muy elevado, las indolorosas y la autoadministración también que se puede llevar también a la práctica dentro de estos diferentes tipos de medicación que se pudiera también suministrar en las personas. En cuanto a la vía oral, es la más cómoda y segura. Generalmente es bien aceptada y resulta económica. Permite la autoadministración y actuar rápidamente en caso de sobredosificación si no ha transcurrido mucho tiempo. Se tiene como inconveniente que es una vía lenta. Se puede llegar a producir una irritación de la mucosa gástrica y los medicamentos dados que entran en contacto con el jugo gástrico que pueden alterarse también. Otra desventaja es la posible inactivación total o parcial del fármaco por el hígado que pudieran tener algún inconveniente y también que está contraindicado cuando el paciente está inconsciente, reflejo de glutorio abólido y peligro de aspiración. Y la absorción de medicamentos orales se realiza en el estómago y en el intestino delgado. Para esta última situación se recurre al empleo de cápsulas o envoltorio entéricos también que se pudiera tener. La vía sublingual, el fármaco se deposita debajo de la lengua del paciente hasta su disolución. Su absorción es rápida, también el resultado que puede dar en el paciente es rápido debido al escaso espesor epitelial y a su rica vascularización que tiene el paciente. Las venas situadas debajo de la lengua sublinguales drenan en la vena cava superior sin pasar por el hígado. Por esta vía, el número de fármacos a administrar es muy limitado, como por ejemplo la nitroglicerina, que hace también a lo que es un infarto de miocardio y el dolor anginoso que se pudiera tener. Pero como resultado, sabemos que este tipo de medicamento tiene un resultado rápido, principalmente suministrado, que todos conocemos, ¿verdad?, en pacientes hipertenso, ¿verdad?, que hace también, o hipertensa, que hace también una pronta normalización de la presión. En cuanto a la vía aérea o respiratoria, se administra a nivel de las vías respiratorias. Su absorción es rápida, dado que la mucosa traqueal y bronquial están muy vascularizadas y presentan una gran superficie. Estas circunstancias facilitan la absorción de algunos medicamentos anestésicos, éter, cloroformo, aerosoles. La absorción también depende de la concentración del fármaco, de la frecuencia respiratoria y de la solubilidad en la sangre. Los fármacos se administran en forma de aerosoles, de inhalaciones, de pulverizaciones. Para su aplicación se indica al paciente que también dentro de lo que son estas vías principalmente, como también podemos visualizar cómo es inhalado también el medicamento de parte de los pacientes. En cuanto a la vía rectal, se utiliza esta vía cuando el paciente está inconsciente, cuando no tolera la medicación por vía oral o cuando sea una vía de elección de un determinado medicamento. Es una vía que se utiliza con frecuencia en niños pequeños. Sus inconvenientes son irritación de la mucosa, la incomodidad de la administración e irregularidad de absorción,
eluden parcialmente el paso por el hígado, ya que las venas hemorroidales son afluentes de la vena cava inferior también. La vía genital, tenemos la mucosa vaginal, que absorbe gran número de fármacos que se aplican tópicamente, actúan como anestésicos locales, antiséptico y antifúngico también. La vía tópica, se aplica el fármaco sobre la piel y las mucosas. Su acción y efectos son locales. Dentro de estos están la cutánea o la dermatológica. Se aplica en forma de loción, en forma de polvo, de crema, de pomada, de gel, de espuma. La conjuntival u oftalmológica, que viene a ser también los colirios, las pomadas. Tenemos las óticas, que son las gotas, las nasales, que son las gotas, que también existen ya también los pulverizadores dentro de este proceso. Tenemos la vía parenteral, que es la administración de fármacos mediante la inyección utilizando jeringa y aguja, con el fin de que el medicamento se ponga en contacto con el medio interno. Es una vía rápida de absorción utilizada en situaciones de emergencia o de intolerancia digestiva, pero no exenta de peligros también muchas veces, ¿verdad? Es lo que hace también a un cuadro crítico que pueda también reducir en su proporción. Según el lugar donde se inyecte, tenemos la vía intradérmica, que es la punción que se hace en la dermis perforando la epidermis. El sitio de elección es la cara anterior y externa del brazo y la cara interna del antebrazo. Se utiliza esta vía en pruebas cutáneas para el diagnóstico de las reacciones alérgicas y en la investigación de enfermedades transmisibles, como por ejemplo podría ser la tuberculosis. En cuanto a la vía subcutánea, la punción se realiza en el tejido subcutáneo. Para aplicar la inyección se toma un amplio pliegue de la piel y se inserta la aguja montada en la jeringa. Verá que también tiene su medida, tiene su dosificación. Dentro de lo que son los sitios de elección más frecuentes, son 1/3 medio de la cara externa al brazo, la cara externa al muslo, la pared abdominal. Por esta vía se administran lo que son las vacunas, lo que son las insulinas, heparina retardada y otros fármacos también de formas de administración subcutánea. En cuanto a la vía intramuscular, el medicamento se inyecta directamente en el tejido muscular. Las zonas de elección son el cuadrante superior externo de los glúteos, el muslo, la cara anterolateral del cuádriceps y el brazo, que es la cara externa del deltoides. Son las formas y las vías musculares de aplicación. En cambio, en la vía intravenosa es la punción directa de una vena, exige gran habilidad y asepsia. Se utiliza para administrar rápidamente un medicamento o para perfundir grandes volúmenes de soluciones. El fármaco se introduce lentamente. Los lugares de elección son las venas superficiales del antebrazo, cefálica, cubital, basílica y el dorso de la mano. Esta vía se utiliza para inyectar medicamentos, para administrar fluidoterapia y hemoderivados, extracción de muestras sanguíneas y mantenimiento de una vía venosa para su uso en situaciones de emergencia. La vía intraarterial, la punción se hace en una arteria, preferentemente en la radial, en la humeral, en la femoral. Se utiliza para el estudio de gasometría y para administrar sustancias radioopacas. La vía intraperitoneal se emplea en diálisis peritoneal. Su superficie de absorción es muy amplia y rápida, que conlleva también a los riesgos como lo que es la peritonitis también. Finalmente, con un recordatorio donde podamos decir que el medicamento puede curar, puede aliviar, puede prevenir una enfermedad.
suele componerse de principio activo y excipiente, sabemos eso. No solo existen especialidades farmacéuticas fabricadas a nivel industrial, también se elaboran medicamentos en las oficinas de las farmacias, las fórmulas magistrales, las fórmulas oficinales. Sabemos también que en nuestro país existen también muchas empresas, ¿verdad?, que hacen estas fórmulas magistrales de preparados de diferentes medicamentos, de diferentes grajeas, de diferentes también cremas, pomadas, ¿verdad?, que hacen también a una curación de algún tratamiento que es también emitido por el profesional de la salud. La forma farmacéutica es la forma externa de presentación del medicamento y hay multitud de ellas. Dependiendo de las necesidades del paciente y de la prescripción médica, se utilizará la más adecuada. Cuando se administra un medicamento, sea por la vía que sea, tendrá también una farmacocinética determinada en el organismo, como lo que ya habíamos mencionado, de liberación, de absorción, de distribución, de metabolismo y de eliminación. Los fármacos no son inocuos y no siempre tienen efectos únicamente beneficiosos. Pueden producir efectos secundarios, acciones adversas, hipersensibilidad, interacción con otros compuestos. Y al haber distintas vías para la administración de un fármaco, también se posibilita un margen de maniobra mayor en el supuesto de que sea imposible o desaconsejable utilizar una vía determinada. También que nosotros ya también vimos las diferentes vías que en esto también se van utilizando y que se van aplicando también. Ya dependerá siempre del diagnóstico que tenga el paciente, de la medicación que el profesional de la salud le va a brindar o le va a ofrecer para poder también diferenciar las vías de administración que son muy importantes también a la hora de hacer una medicación. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos diferentes tipos de medicamentos que vimos con sus diferentes también presentaciones de forma, que es lo que vimos punto por punto dentro de lo que son las vías directas, lo que son también las vías indirectas de la forma de los medicamentos? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas también, entonces vamos a ver un poquito, cerrar nuestra clase del día de hoy. Un repaso general otra vez porque salía todo entrecortado la clase y Sí, complicado un poquito bueno, entender algunas cosas. tienen los materiales de clase ya en la plataforma, donde ustedes también pueden seguir la lectura, ¿verdad?, y la interpretación de los mismos. Realmente no se hubo problema del internet aparentemente, que salía también, se cortaba cada tanto, ¿verdad? Por suerte no salíamos del todo porque si no ahí tenía que volver a enviar el link, ¿verdad? Pero de hecho luego van a tener también los puntos para fomentar en la lectura, pero los materiales ya están en la plataforma. Entiendo, profe. Gracias, Bueno, gracias. dale Jesús. Profe, una consulta. Hasta Sí, acá entra para el examen. así mismo. Hasta aquí, señorita. Les voy a pasar, yo lo único que les pido es que me recuerden un poquito para poder, ustedes ya empiecen a leer los materiales, que yo les voy a pasar luego en qué van a fomentar su lectura, que es lo que habíamos quedado en ese acuerdo, ¿verdad? Un poquito para facilitarle, alivianarle también el estudio. Pero les pido que me recuerden, a ver un poco, hoy es 23, pasado mañana, si alguien me recuerda, para que yo pueda preparar ya el bosquejo de lo que van a hacer la profundización de la lectura, ¿les parece? Bueno, que tengan una muy buena noche y buen resto de jornada también.
Profe, Sí. ese sería el cuestionario que sería para el examen de lunes. No es un cuestionario, es un punto donde profundizar las lecturas, que es para el examen del lunes, así mismo. Ah, entiendo. ¿Ok? Bueno, quedamos así entonces, chicos. Buen resto de jornada.